Buenas tardes, vamos a dar inicio al módulo tercero de este diplomado del registro de personas jurídicas. Vamos a empezar por desarrollar lo que es la parte de la formación de la voluntad de las personas jurídicas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hemos abarcado este punto de esta manera? Porque el proceso de formación de la voluntad de una persona jurídica es un acto relativamente complejo que está incluso conformado por otros actos previos que implican también consecuencias respecto de la validez o invalidez de un acuerdo. Tanto así que, al igual que cuando se habla de la constitución de una persona jurídica, así como se habla de la discusión respecto si se trata de un contrato o un acto jurídico complejo, en este caso la formación de voluntad de la persona jurídica se tiene el mismo problema. Es una disquisición doctrinaria que no ha podido ser salvada a lo largo de todos estos años, pero lo que importa es conocer cuáles son los factores y los elementos que intervienen en este proceso de formación de voluntad que va a devenir posterior, por tratarse de actos dirigidos al registro, en una correcta formación y a la vez formalización de esta voluntad, esta manifestación de voluntad, que a su vez va a permitir elaborar un documento, un instrumento idóneo para acceder al registro, dependiendo, obviamente, como ya lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades, si se trata de un acto inscribible o no. Básicamente, como ya hemos dicho, toda formación de voluntad, todo acuerdo, ¿no?, destinado a su presentación ante el registro y su posterior inscripción, tiene que cumplir etapas que es preciso conocer detalladamente antes de adoptar cualquier acuerdo. Y para esto, ¿no?, dentro de estas pautas para la adopción de acuerdos, es importantísimo, es esencial, es básico el conocer a cabalidad las disposiciones del estatuto o de la ley o de la norma que contempla la actividad de esta persona jurídica, dependiendo obviamente de su naturaleza. No es lo mismo un acuerdo de una asociación que un acuerdo de una fundación, no es lo mismo, debido a su naturaleza, el acuerdo de un órgano de un colegio profesional con respecto a lo que es un CAFAE. Entonces, hay que tener en cuenta que el conocimiento no solo de las disposiciones estatutarias, sino de las diversas interpretaciones que surgen en la práctica registral y que se reflejan también en lo que son las resoluciones del Tribunal Registral, ¿no?, el conocimiento de esto es básico para poder conseguir la inscripción de cualquier acto en el registro de personas jurídicas. Tanto es así que del año 2006 esta resolución forma parte de lo que es uno de los criterios básicos en la calificación registral. A pesar de ser una resolución del año 2006 y la calificación de personas jurídicas viene de muchos años atrás, esta resolución plasma, por así decirlo, el pensamiento de lo que es la mentalidad de los operadores registrales, en este caso de los registradores. Esta resolución establece básicamente que el incumplimiento de las disposiciones estatutarias
constituye un defecto insubsanable que impide el acceso al registro. Obviamente hay defectos y defectos, pero en este caso hay que tener en cuenta que si una disposición estatutaria es expresa, ¿no?, establece una prohibición o un requisito específico, entonces su incumplimiento, dependiendo de la naturaleza del mismo, puede devenir en una tacha sustantiva si nos encontramos ante un defecto insubsanable. Esta resolución del año 98 es el que establece, ¿no?, la característica que tiene el estatuto como norma básica para las personas jurídicas. Tanto así, ¿no?, que debido a que en muchos casos el estatuto se aprueba por la propia voluntad de la persona jurídica o por mandato legal, es una norma de obligatorio cumplimiento. Tanto así que se puede dar el caso que ni siquiera la propia Asamblea General o el órgano máximo de esta persona jurídica puede incumplir los acuerdos de su estatuto o las disposiciones de su estatuto. Y en todo caso, lo único que puede hacer, en ciertos casos, no es todos, es aprobar la modificación de su estatuto, de acuerdo, obviamente, con la naturaleza de la persona jurídica, con las disposiciones legales y con los fines para los cuales se constituyó esta persona jurídica. ¿Y qué dice esta resolución? Esta resolución dice: el estatuto es el conjunto de normas de cumplimiento obligatorio al cual se somete la persona jurídica y sus miembros, siendo el marco dentro del cual deben desarrollarse los actos que realice la persona jurídica. Entonces, cualquier acuerdo, sea de la Asamblea, del Consejo Directivo, cualquier decisión del presidente del Consejo Directivo, del gerente, del director ejecutivo, tienen que adecuarse a las disposiciones del estatuto. Imaginémonos, por ejemplo, el estatuto señala, ¿no?, imaginemos, todo contrato debe ser firmado por el presidente del Consejo Directivo y el secretario de Economía. Ni siquiera la Asamblea puede, en ese caso, otorgar un poder para que un apoderado o un directivo celebre este tipo de contratos. Mientras no modifique su estatuto, no podrá adoptar válidamente un acuerdo en ese sentido. Esta disposición del año 2004, esta resolución, reitera ese carácter, ¿no?, de imperativo del estatuto, ¿no? Señala: el estatuto constituye una especie de ley fundamental para la persona jurídica y por lo tanto los acuerdos adoptados por ésta deben adecuarse a las normas de aquel. Como mencionamos al inicio, la adopción de un acuerdo de un órgano de la persona jurídica o la propia persona jurídica, hablando como conjunto, se puede descomponer en 3 etapas. Obviamente estamos hablando de un acto cuya finalidad es la inscripción, que está destinado a la inscripción. Tenemos la primera parte, la primera etapa, que es la celebración, y que está formado por 3 elementos, ¿no?, que hay que tener en cuenta. 1. Respecto de la adopción por parte del órgano competente. El segundo, cumplimiento de las reglas de convocatoria. Y tercero, el cumplimiento de las reglas de quórum y mayorías. Todo acuerdo
destinado no necesariamente a inscripción o no necesariamente a ser dirigido al registro, debe cumplir con estos requisitos de validez. La segunda etapa, que es ya la formalización, ¿no?, que tiene dos elementos: la elaboración del acta, que va a ser el instrumento que contenga en blanco y negro, en papel, la voluntad de la persona jurídica, ¿no?, y la incorporación de este documento, de esta acta, al libro respectivo. Y esto incluye también la adecuada certificación, antes llamada legalización, de la apertura de estos libros. Y la tercera etapa es ya el de la inscripción, que básicamente está referido a contar con un instrumento público idóneo para el efecto y acreditar la validez de ese acuerdo cuya inscripción se pretende. Estas tres etapas son las que vamos a analizar, ¿no?, detalladamente y respecto de sus requisitos, para poder con mayor detenimiento analizar caso por caso los defectos que normalmente se incurren, ¿no?, al momento de elaborar un documento destinado al registro. Para empezar, ¿qué es lo que tiene que verificar el registrador cuando tiene en sus manos un título para calificación? La regla principal está en el inciso C del artículo 32 del Reglamento General de los Registros Públicos, que señala que el registrador debe verificar la validez y la naturaleza inscribible de acto o contrato, y además la formalidad del título en que consta y los demás documentos presentados. Ojo, el registrador verifica la validez en base a los documentos que se le presentan. El registrador, por motivos obvios, no puede certificar ni corroborar que esos hechos han sucedido en la realidad. Günter González Barrón, al citar una sentencia del Tribunal Federal de Alemania en cuestiones de materia registral, hace mención a una sentencia en la cual se establece que la inscripción registral es una declaración de que el título no contiene ningún elemento, o mejor dicho, que no existe obstáculo para su acceso al registro. Entonces, eso también tenemos que entender como que al inscribir, el registrador no está santificando una inscripción, no está santificando un acto, no está diciendo él es el único, por así decirlo, presidente válidamente reconocido, ni nada por el estilo. Lo que está diciendo el registrador al inscribir es que la documentación presentada cumple con los requisitos para su inscripción. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque aun cuando esté inscrito el acto, cualquier asociado dentro del plazo que establece el Código Civil puede tranquilamente impugnar en la vía judicial ese acuerdo. Y ahora, en virtud de las últimas modificaciones que ha habido, en caso de tratarse de falsedad, ¿no?, puede incluso llegar a solicitar y a obtener la cancelación de ese asiento. Por lo tanto, los asientos registrales no son inmutables, no son la única verdad existente, sino que lo que hacen es publicitar una realidad que ha sido
entre comillas, demostrada con documentos, y esos documentos pueden ser cuestionados en sede judicial. Y dentro de la labor del registrador para verificar la validez de un acto está verificar que se han cumplido con los requisitos de convocatoria, quórum y mayorías. La obligación del registrador es verificar que este acuerdo ha cumplido con esas disposiciones, sea de carácter legal, sea de carácter estatutario, ¿no? Pero siempre tomando en cuenta, como premisa principal, el carácter imperativo de una norma. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de, imaginémonos un tipo de persona jurídica en el cual la ley establece que la convocatoria se realice por periódico. Y sin embargo, en su estatuto establece que la convocatoria se realiza por esquelas. Entonces, a pesar de que ese estatuto se inscribió incorrectamente, ello no legitima a incumplir una disposición legal. Por lo tanto, el registrador tiene que verificar que esa convocatoria se realice por diario. ¿Por qué? Porque lo dispuso la ley. Por eso este reglamento plasma la labor que realiza el registrador al efectuar la calificación. El registrador debe verificar que la convocatoria, el quórum y la mayoría en las sesiones de los órganos colegiados se adecúen a las disposiciones legales y estatutarias. Además, tiene que verificar que los datos relativos a fecha, hora, inicio y lugar de la sesión, ¿no?, y los temas a tratar se adecúen a lo señalado en la convocatoria. Ya tenemos acá, ¿no?, una de las normas que establece lo que va a verificar el registrador al calificar el título. Pero no van a ser los únicos actos que tiene que verificar, ¿no? Como acostumbro mencionar en las esquelas que expido, ¿no?, la validez de los acuerdos de una asamblea presupone que se ha dado cumplimiento previo a los requisitos de convocatoria y quórums y mayorías establecidos tanto en el estatuto como en el Código Civil. Por lo tanto, los defectos en la convocatoria inciden en la validez de los acuerdos de la asamblea. Pero ¿a quién vamos a convocar para realizar determinado acto? Pues aquí viene lo primero que se tiene que hacer. El primer elemento en este tipo de acuerdos a adoptarse: la determinación de cuál es el órgano competente para adoptar ese acuerdo. Obviamente, este depende mucho del tipo de acuerdo que se va a adoptar. En la mayoría de personas jurídicas, por ejemplo, si hablamos de modificar estatuto, tenemos que verificar que ello lo haga el órgano competente, y en la mayoría de los casos es la Asamblea General, que es el órgano competente. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. ¿Y qué pasa si el acuerdo lo adopta un órgano que no es competente? El tribunal ya se ha pronunciado reiteradamente en ese sentido, estableciendo en esta resolución del año 2006, ¿no?, que es inválido el acuerdo adoptado por un órgano, ¿no?, referido a materia que es competencia de otro órgano. ¿Y quién establece la competencia de este órgano? ¿La ley o el estatuto?
Si tratándose de una asociación, el Código Civil te dice, es atribución de la Asamblea General modificar el estatuto, bueno, no puede el Consejo Directivo irrogarse esa atribución y acordar modificar el estatuto. Lo mismo ocurre en el caso de elección de Consejo Directivo. Una vez tuve el caso de un Consejo Directivo que acordaba a sí mismo cesarse, ¿no?, removerse y a la vez nombrar a todos los reemplazantes. Bueno, estatutariamente se puede establecer que el Consejo Directivo acepte la renuncia o remueva a uno o a varios de sus integrantes y a la vez nombrar a sus reemplazantes, lo que en materia societaria se llama cooptación. Pero lo que no puede el Consejo Directivo es nombrar al siguiente Consejo Directivo, porque eso es una atribución de la Asamblea. Por eso ese tipo de acuerdos son inválidos. Regla principal, determinar el órgano competente. Pero en materia eleccionaria, ¿no?, salvo algunas excepciones, ¿no?, tenemos por ejemplo los CAFAE, las fundaciones, las personas jurídicas de derecho público, personas jurídicas creadas por ley, en algunos casos, ¿no?, salvo este tipo de personas jurídicas, la Asamblea General es el órgano máximo que tiene atribución de elegir a los miembros del órgano directivo. Y en ese sentido hay que tener en cuenta un concepto que hay que desmitificar, corregir, ¿no? Hay como dirían los economistas o los conocedores de la evolución económica de las actividades económicas del hombre, ¿no?, lo que se le llama el paradigma, ¿no?, que viene a ser un esquema mental, ¿no?, que tiene cada individuo respecto de un asunto específico, ¿no? Bueno, hay que romper ese esquema mental, hay que romper ese paradigma, ¿no?, que erróneamente se ha formado, ¿no? La idea mental que tiene el 99% de usuarios es que una asamblea necesariamente es la reunión simultánea de los miembros del órgano de la sociedad o de la asociación, ¿no?, o de la persona jurídica. Eso es incorrecto. Ya el tribunal se ha pronunciado respecto de qué implica una asamblea. En este caso hablamos de un proceso eleccionario, pero que es aplicable este criterio a cualquier otro tipo de constitución del órgano. ¿Qué dice el tribunal? El proceso eleccionario constituye una asamblea general aun cuando su celebración se dé en diferentes lugares y tiempos. Esto es, esta resolución rompe el esquema mental respecto de que se necesita la presencia física de todos los integrantes de una persona jurídica en un mismo lugar, en una misma hora. Esta figura se da, como lo vamos a ver más adelante, en el caso de los colegios profesionales. Pero ya de por sí hay que tener en cuenta que
La Asamblea General es un órgano, ¿no? Un órgano que tiene diferentes formas de manifestar su voluntad, y más aún con los adelantos tecnológicos que hay ahora, ¿no? No significa que eso no significa que ahora, ya que existen esos medios tecnológicos, ahora sí puede haber asamblea y antes no había. No. Vamos a detallar más adelante, ¿no?, a qué nos referimos con ese tipo de resolución o con ese tipo de manifestación de voluntad. Pero hay que tener ya la idea de que la Asamblea General es un órgano, no es un momento, no es un acto, es un órgano. Y por eso, ¿no?, como señala acá, aun cuando no se hayan reunido de manera simultánea en el mismo lugar a una misma hora, ¿no?, ya ese órgano manifestó su voluntad. Por lo tanto, aun cuando no ha habido presencia de todos, en el mismo momento, estamos ante una asamblea. Esta regla no es estricta, ¿no? Y no es estricta porque no necesariamente en todas las personas jurídicas la asamblea va a designar a los integrantes, y no en todas las personas jurídicas la Asamblea General, por ejemplo, puede adoptar acuerdos relevantes, ¿no?, como la modificación de estatuto o un otorgamiento de poder. Existen personas jurídicas que funcionan más a través de sus órganos directivos, sus órganos de representación, que por el órgano supremo de esta persona jurídica. Imagínense que el colegio o un colegio profesional con miles y miles de agremiados tuviera que reunirse para modificar el estatuto. Si se pone a hacer la discusión uno por uno de cada una de las disposiciones estatutarias a modificarse, sería imposible poder controlar la manifestación de voluntad de todos ese grupo de personas. Ni siquiera podría controlarse su presencia física. Entonces, para eso la ley permite que no sea necesariamente el órgano supremo de la persona jurídica el que adopte esa clase de acuerdos, ¿no?, sino sus órganos directivos. En el caso de los CAFAES, personas jurídicas cuya conformación hemos estudiado en el módulo 1, ¿no?, es el propio CAFAE el que aprueba su reglamento interno, que viene a ser como su propio estatuto, ¿no? Y el CAFAE no es el órgano supremo porque es el único órgano que existe en esa persona jurídica, y persona jurídica entre comillas, como ya se ha explicado en su oportunidad, sino que, por ejemplo, a pesar que los trabajadores eligen, ¿no?, a sus representantes ante el CAFAE, ¿no?, los trabajadores no tienen nada que ver ni ningún tipo de injerencia respecto de la decisión del nombramiento de apoderados, de la aprobación del reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, por ley o por disposición estatutaria, ¿no?, se establece competencia de otros órganos para acuerdos determinados. Y aquí vemos el caso de los colegios profesionales. Uno de los tipos de personas jurídicas que más complicaciones ha tenido para inscribir sus actos. ¿Y por qué?
Los colegios profesionales se crean por ley, ¿no? La ley le establece sus reglas, ¿no?, para poder funcionar, organizarse, funcionar, realizar sus actos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego de eso, este colegio profesional es libre de autorregularse. ¿Y qué ocurre muchas veces? Que a veces por este esquema mental que se tiene, ¿no?, se piensa que un colegio profesional no cuenta con asamblea general. Y si revisamos los estatutos de los colegios profesionales, el 99% no contempla a una asamblea general como órgano de gobierno del colegio. ¿Y eso por qué? Por una razón muy simple. Los miembros del colegio profesional únicamente participan, además de sus cuotas, las actividades, etcétera, etcétera, únicamente participan en la decisión de elegir a su junta directiva, a su consejo nacional, consejo departamental, colegio regional, etcétera, etcétera. ¿Y cómo van? Se acercan, emiten su voto y se retiran. Entonces, ya son varios los casos de colegios profesionales que invocan que ese tipo de acto no constituye una asamblea general, pero ya este tipo de interpretación quedó zanjada, por así decirlo, con la resolución número 020-2012 de la Superintendencia Nacional, en el cual dentro de sus fundamentos se establecía que los colegios profesionales están, con relación a demás formas, ¿no?, se distinguen porque han sido creados por ley, pero después está en la misma condición, ¿no? Y en efecto existe una asamblea general tácitamente conformada, no plasmada expresamente en estatutos, sino tácitamente conformada, ¿no?, y por ende, ¿no?, debe cumplirse con el artículo 20-28 del Código Civil, que establece que para realizar una inscripción de los representantes de una persona jurídica, se requiere presentar al registro copia certificada del acta que contiene dicho acuerdo, como la elección de un consejo nacional, consejo provincial, consejo regional, departamental, etcétera, etcétera, de un colegio profesional, se ha llevado a cabo en una asamblea eleccionaria, entonces debe existir el acta de esta asamblea eleccionaria. Pero eso ya va mucho más allá, ¿no?, de lo que corresponde, ¿no?, a la simple presentación de ese documento. ¿Por qué? Por motivos obvios, los colegios profesionales funcionan, ¿no?, para realizar sus elecciones organizándose a través del comité electoral. Y muchas veces se nombra el comité electoral y el consejo directivo, el consejo nacional, Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Una vez conformado este comité electoral, se desentiende de lo que es el acto eleccionario. En efecto, se le da, el comité electoral es autónomo, puede funcionar, ¿no?, siguiendo las disposiciones estatutarias, y para garantizar la autonomía e independencia y la imparcialidad, la Junta Directiva Nacional, etcétera, etcétera, no tiene injerencia o no asume
control alguno, tanto así que a veces ni siquiera efectúa la convocatoria a la asamblea eleccionaria. Y aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque mientras no se haya contemplado en el estatuto de la persona jurídica quién convoca a la asamblea eleccionaria, entonces el único que puede hacerlo sería el decano nacional o el vicedecano, etcétera, etcétera, o el Congreso Nacional, Consejo Nacional, etcétera, etcétera, por defecto. Y entonces cuando se ve que un comité electoral ha efectuado esa convocatoria, se produce la talla sustantiva. ¿Por qué? Porque quien debió convocar es el Consejo Nacional. ¿De dónde sale este tipo de razonamiento o en qué resolución se plasmó este razonamiento? Bueno, el año 2012, con posterioridad a la dación de esta resolución de la Superintendencia Nacional, ¿no?, plasmó lo que ya se venía indicando en resoluciones anteriores, ¿no? ¿Qué dice esta resolución? Se advierte que la elección de los miembros del Consejo Nacional corresponde a los profesionales que conforman dicho colegio. En consecuencia, la reunión de sus miembros con el propósito de elegir a los miembros del Consejo Nacional conforman una asamblea general. Habla de reunión. Ya hemos dicho, quitémonos la idea de una sesión en la cual todos están en el mismo tiempo, en el mismo lugar, para adoptar ese acuerdo, ¿no? Y por eso, ¿no?, podemos decir, ¿no?, que existen dos tipos de sesiones. Como ya indicamos, no se trata de una reunión, no se trata de un acto, se trata de un órgano. Y este órgano se reúne en dos tipos de sesiones. En sesión de asistencia simultánea, en la cual los miembros de este órgano, ¿no?, o de cualquier órgano, ¿no?, se reúnen en el mismo lugar, fecha y hora para adoptar el acuerdo respectivo. Pero también está aquellos de asistencia no simultánea, aquellos en que las decisiones se pueden adoptar en lugares, fechas u horas diferentes. Ojo, incluso en lugares diferentes. Y eso es obvio, porque hay personas jurídicas, no solamente los colegios, sino también hay personas jurídicas que tienen alcance nacional. Su ámbito de alcance es nacional. Entonces, no podría pretenderse, mal podría exigirse, que esos integrantes tengan que venir hasta una ciudad determinada para emitir su voto, ¿no? Lo que se hace generalmente, señalar un lugar de votación en cada lugar donde la asociación tenga, o una persona jurídica tenga, un número representativo de integrantes, o incluso donde tenga sedes. Incluso, de acuerdo a lo que establezca su mismo estatuto, puede emitir cada integrante su voto de manera virtual. Ese aspecto sí tendría que estar contemplado en el estatuto, por ejemplo, si desea que se realice así, ¿no? Pero básicamente las sesiones de asistencia no simultánea son aquellas en que el miembro de la persona jurídica con derecho a voto, ¿no?, dentro de un rango de horas, ¿no?, llega al lugar de votación, emite su voto y se retira. Entonces, tanto tenemos, como ya indicamos, dos tipos de sesiones, la simultánea y la no simultánea.
El segundo elemento dentro de lo que es la etapa de celebración es la convocatoria. Ya mencionamos la importancia de una correcta convocatoria, tanto así que se ha establecido que es un acto previo indispensable y lo que importa es comunicar no solamente que se va a llevar a cabo una asamblea, sino informar cuándo se va a llevar a cabo, dónde se va a llevar a cabo y básicamente quién o qué temas se van a discutir. Y otro punto, obviamente, es que el legitimado o el que efectúe la convocatoria se encuentre debidamente legitimado para ello. Es tanta la importancia de una adecuada convocatoria que se tiene que cumplir básicamente con estas 4 condiciones. 1. Debe cumplir con los requisitos legales y estatutarios de validez. Debe ser convocada por órgano legitimado, que puede ser, de acuerdo a la disposición legal estatutaria, el Consejo Directivo, el presidente, el comité electoral, en ciertos casos el Consejo de Vigilancia, ¿no? En ciertos casos cualquier otro directivo, ¿no?, de la persona jurídica. Pero además debe cumplirse con realizar la convocatoria con el medio establecido estatutariamente y con la anticipación contemplada estatutariamente. Y otro de los elementos importantes es que debe indicarse lugar, fecha, hora y agenda a tratar. El incumplimiento de uno de estos requisitos al llevar a cabo la convocatoria, ¿no?, es causal de tacha sustantiva. Y decimos es causal de tacha sustantiva, pero eso no implica necesariamente que el título se va a tachar, ¿no? Se tacha si en efecto se corrobora y no hay forma de o no existe contradicción entre lo que ocurrió con lo que se declara respecto de cómo se realizó la convocatoria. Ya la resolución 200-99 establecía, ¿no?, que la debida convocatoria no solo implica que se ponga en conocimiento de los asociados la realización de una próxima asamblea general, que obviamente, ¿no?, implica que se haga de manera oportuna, ¿no?, y la oportunidad en casos específicos debe estar contemplada en el propio estatuto, sino que además tiene que indicarse el día, la hora, el lugar de celebración y además también cuáles son las materias que se van a tratar, cuáles son los puntos de agenda. Pero hay casos y casos, ¿no? Este caso, ¿no?, es el de una persona jurídica en la cual, ¿no?, al hacerse la declaración respecto de la convocatoria, ¿no?, el presidente, el declarante, quien estaba legitimado para acreditar la convocatoria, ¿no?, indicó que solamente se había convocado a algunos asociados porque algunos estaban fuera de Lima, otros estaban, no se les pudo ubicar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué estableció el tribunal en ese caso? La resolución 1331 del 2012 estableció que no es válida la sesión cuando no se ha cursado la convocatoria a la totalidad de los integrantes del órgano. No es válida la convocatoria solo a algunos. Es requisito de validez que todos
los miembros del órgano respectivo hayan tomado conocimiento de que se va a llevar a cabo una sesión, una asamblea. No basta con que se indique algunos. Todos tienen el derecho de ser oportunamente citados a las asambleas generales. Si no se les cita con el plazo de anticipación requerido, no se les cita con el medio requerido, ¿no? Pero sobre todo, no se cita a todos los que están facultados para asistir, es un defecto que va a ocasionar una tacha sustantiva. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que una convocatoria debe ser efectuada por el órgano legitimado para convocar. ¿Quién dispone? ¿Quién puede convocar? El estatuto o la ley. Por eso, una de las cosas que debe verificar el registrador es que la convocatoria haya sido efectuada por el órgano legal o estatutariamente facultado, ¿no? Si convoca el secretario de Economía y el estatuto no le da facultades a este directivo para convocar asambleas o para convocar a sesión del Consejo Directivo, obviamente esa sesión no tiene validez así haya asistido el 99.99% de integrantes de este órgano. ¿Hay alguna excepción? Sí, que sea una sesión universal, en la cual ya no se requiere acreditar convocatoria. ¿Qué dice esta resolución 2542 de 2015? ¿No? Un aspecto importante que hay que tener en cuenta. Resulta inválida la convocatoria efectuada por el último presidente inscrito si de la documentación presentada se advierte que han habido elecciones posteriores a la última inscrita. A veces hay personas que al elaborar el acta respectiva cometen el error de o consignar cosas de más, consignar cosas que no ocurrieron o, por así decirlo, coger un formato de una sesión anterior que por A o B se accedió al registro y utilizarlo de la misma manera, ¿no? Con los mismos términos para proceder a elaborar su acta respectiva. En este caso, ¿qué ocurrió? El último presidente inscrito convoca a asamblea eleccionaria, ¿no? Está debidamente legitimado, existe la presunción de que está legitimado, pero esta presunción, establecida ya del año 2001, no es, por así decirlo, juris et de jure, ¿no? Es juris tanto. O sea, puede ser desvirtuada. Y en este caso, ¿qué ocurrió? En el acta se consignó que se había elegido un consejo directivo para el periodo tal, pero no se llegó a inscribir, y que se había elegido a otro consejo directivo tal, pero que no se llegó a inscribir. Entonces, en la propia documentación consta que ya había habido elecciones posteriores a la última inscrita. Entonces, la propia documentación está desvirtuando la legitimidad del último presidente inscrito. Y por eso, por esas mismas razones, es que invalida la convocatoria efectuada. Así haya asistido el 99.99%, al no constituir una asamblea universal,
y al verificarse que la convocatoria no ha sido efectuada por quien estaba legitimado, se produce la tacha sustantiva del título. Respecto de lo que es el órgano competente, en principio, ¿no?, por aplicación del Código Civil, el artículo 85, ¿no?, damos por sentado que quien efectúa la convocatoria para la Asamblea General o para la sesión del Consejo Directivo es el presidente de la misma, presidente del Consejo Directivo. Pero hay estatutos que, en aplicación del principio de autorregulación, establecen disposiciones diferentes. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Porque si mi estatuto contempla que la asamblea debe ser convocada por la junta directiva, entonces es la junta directiva la que debe convocar a la asamblea. No será válida la asamblea convocada solo por el presidente si el estatuto dice que tiene que hacerlo el consejo directivo. De la misma manera, el año pasado, el tribunal estableció que en el caso que el estatuto establezca que corresponderá a otro directivo distinto al presidente, por ejemplo el secretario de actas, citar a asambleas generales, ¿no?, entonces lo que está estableciendo ahí es que se trata de una convocatoria conjunta. Y por ende, si el presidente del consejo directivo convoca y no consta que haya intervenido, en este caso, el secretario de actas, esa convocatoria es inválida. Y por lo tanto, los acuerdos que se adopten en esa sesión no podrán acceder al registro. Tienen defecto insubsanable. La que sigue es una pregunta que en el 99% de las charlas que he tenido oportunidad de dictar se me ha efectuado necesariamente. ¿Qué ocurre? Hay consejos directivos que a veces están en pelea o están en descuido, etcétera, etcétera, ¿no? Hay desinterés. Y de pronto, ¿qué ocurre? Quieren reunirse, pero el presidente del consejo directivo no está, ha fallecido, se encuentra ausente, en fin, N situaciones por las cuales la persona jurídica no puede llevar a cabo una asamblea general, ¿no? Y entonces la pregunta cae: ¿se puede celebrar en ese caso una asamblea? Y la respuesta es sí. Lo primero, verificar en el estatuto si existe algún directivo que esté facultado para reemplazar al presidente, vicepresidente, vocal, etcétera, etcétera. Efectuando la revisión de las disposiciones estatutarias, por ejemplo, en el caso de las asociaciones, el Código Civil no dice nada, ¿no? En el caso de las OSB sí establece que el vicepresidente reemplazará al presidente, ¿no? En este caso, si hay estatutariamente algún directivo que tenga entre sus atribuciones reemplazar al presidente o incluso efectuar la convocatoria, o si incluso otro órgano está legitimado para efectuar la convocatoria, hay estatutos que establecen, por ejemplo, que el Consejo de Vigilancia podrá convocar elecciones en supuestos específicos. Entonces, si existe ese directivo o ese órgano distinto al presidente, cuenta con facultades conforme al estatuto y la ley,
ese órgano puede convocar. Pero imaginémonos que no existe, hay estatutos que no contemplan la figura de un sustituto del presidente, ¿no? En este caso, se puede celebrar una asamblea universal. El artículo 64 del Reglamento de Inscripción del Registro de Personas Jurídicas determina en qué consiste una asamblea universal, que ya lo veremos en su momento. Pero si ninguna de estas dos vías se puede cumplir, si no se puede optar por ninguna de esas dos, solamente queda la posibilidad de realizar la asamblea por medio de una convocatoria judicial. Dice: el año 2005 se aprobó un precedente de observancia obligatoria que establecía que un estatuto podía contemplar que un órgano o un miembro de un órgano directivo que no sea el presidente pueda convocar a cierto tipo de asambleas. Y esto a su vez permite que los estatutos contemplen que las elecciones, por ejemplo, puedan ser, o la asamblea eleccionaria pueda ser convocada por el comité electoral. Y entonces, cuando se establece este tipo de disposiciones, necesariamente la convocatoria la tiene que efectuar el comité electoral. ¿Que el presidente tiene facultades para convocar a la asamblea? Sí, pero en este caso las facultades del comité electoral son específicas, y si no se ha cumplido con ello, entonces nos encontramos ante un defecto insubsanable. Otra pregunta también recurrente, ¿no? También se hacen varias veces. Señor registrador, el mandato del Consejo Directivo ya venció hace 5 años y sin embargo ahora están convocando una asamblea para nombrar apoderados para transferir los terrenos de la asociación, etcétera, etcétera. ¿Ya venció su mandato? Sí, pero igual ha convocado a asamblea. Bueno, en este caso lo que hay que verificar es si es que el estatuto contempla la llamada figura de continuidad de funciones. Esto es, vencido tu mandato, vas a continuar ejerciendo tus atribuciones hasta que se nombre un nuevo consejo directivo. Si no establece eso su estatuto, eso implica que solamente puede convocar para adoptar este tipo de acuerdos como modificación de estatuto, otorgamiento de poder, disolución, etcétera, etcétera, dentro de su periodo de mandato. Pero si vence su mandato y no está contemplada la figura de la continuidad de funciones, este presidente del consejo directivo, este consejo directivo solamente tendrá facultad para convocar a elecciones, no para adoptar otro tipo de acuerdos. Y otro elemento a tener en cuenta: los requisitos que tiene que cumplir la convocatoria. Lo que ya habíamos mencionado respecto de resoluciones tribunal anteriores, ¿no?, se plasmó en el reglamento de inscripción del registro de personas jurídicas no societarias del 2009 y ahora el reglamento del 2013, ¿no?, estableciendo los requisitos que por lógica debe tener todas
las convocatorias, todos los llamamientos que se hagan a los integrantes de la persona jurídica para que una sesión sea válida, y con ello se garantiza el respeto a los derechos de estos integrantes. El artículo 51, que establece que la convocatoria del órgano colegiado debe contener los requisitos siguientes. Primero, el nombre de la persona jurídica y sesión del órgano que se convoca. Es decir, tiene que indicarse no solo la denominación de la persona jurídica, sino también si se está convocando a una asamblea general, se está convocando a una sesión de consejo directivo, se está convocando a una sesión de comité electoral, se está convocando a una sesión del consejo de vigilancia, etcétera, etcétera. Muchos les debe haber pasado que emiten las convocatorias y después se percatan que no está el nombre de la persona jurídica, no está su denominación en la citación. Entonces, ese tipo de defecto es insubsanable. ¿Y por qué? Porque la finalidad de la convocatoria es que tú le indiques al integrante de la persona jurídica que tal órgano de esta persona jurídica va a sesionar. Pero él es integrante de esta persona jurídica, sí, pero él puede ser integrante de esta persona jurídica y esta otra persona jurídica y esta otra persona jurídica, y no va a saber a cuál se refiere la convocatoria. Entonces se afectó su derecho, ¿no?, a decidir si asiste o no. Y también se afecta el derecho de informarse, el derecho de exigir información, ¿no?, para poder adoptar la decisión de si interviene o no. También tiene que indicarse, por motivos obvios, la fecha y hora de celebración de la sesión. Si no se indica, ¿cómo voy a saber a dónde tengo que ir, cuándo tengo que asistir y a qué tipo de sesión voy a ir? Yo puedo saber que se van a reunir el día 10, ¿no? Pero si no me han dicho la hora, ¿cómo voy a saber a qué hora tengo que asistir? Tengo que estar desde las 12 en que se inicia el día hasta las 13 hasta las 23:59 horas esperando a ver cuándo empieza la sesión. Obviamente que no. Se debe indicar el lugar de la sesión señalando la nomenclatura y numeración, o sea, calle tal, número tal, ¿no? Y si no cuenta con ellas, indicación de manzana, lote y zona del distrito, ¿no? No basta indicar manzana A, lote 8 del distrito de Miraflores, por ejemplo. ¿Qué zona del distrito es? Y si no tiene nomenclatura, no tiene numeración, bueno, entonces hay que consignar en la convocatoria elementos que permitan de manera objetiva determinar dónde están ubicados. Otro punto importante, la agenda que se va a tratar. ¿Por qué la agenda a tratar? Porque en base a eso determina el integrante de persona jurídica si va a asistir o no. Si a mí me citan para una asamblea en la cual se va a debatir el balance, para mí particularmente sería irrelevante y no asistiría. Pero si solo se publicita balance y se acuerda remoción de consejo directivo o remoción de un directivo, nombramiento de su reemplazante, bueno, ese tema no se deriva del tema de agenda que me indicaron a mí y por ende
que se afectó básicamente mi derecho a asistir, a estar informado e incluso mi derecho a participar en ese acto de elección. Porque podía ser que yo tenía la intención de postular a algún cargo, pero en ningún momento me avisaron, ¿no?, que lo que se iba a discutir era la elección de un integrante del Consejo Directivo. Que tiene que indicarse también quién es el órgano o cuál es el integrante de este órgano que efectúa la convocatoria. Adicionalmente puede consignarse el nombre. Particularmente para mí basta que en cualquiera de los dos se indique. Y los demás requisitos que establezca el estatuto de disposiciones legales. Si el estatuto dice que debe llevar la firma de 1 o 2 directivos, se hará de esa manera. Si el estatuto dice que se tiene que contar con las firmas del comité electoral en la convocatoria, se tendrá que cumplir con ese requisito. Respecto de la fecha y hora de la sesión, ¿qué pasa? Que en muchos casos se cita una hora específica, por ejemplo a las 10 de la mañana, y como había poca concurrencia de integrantes, ¿no?, se decide esperar 15 minutos, media hora, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, ¿no?, hasta que se citó a las 10 y la sesión empezó a la 1. Ahí se ha llevado a cabo en una hora diferente a la que se indicó a los asociados, ¿no?, y por lo tanto se ha visto afectado el derecho del que hubiera querido asistir e incluso del que ha asistido y al ver que no se iba a llevar a cabo optó por retirarse. Entonces, ese tipo de defectos es causal de tacha sustantiva porque constituye un defecto insubsanable. Pero también está el caso inverso. Convoco para las 4 de la tarde y 3:30 de la tarde me percato que ya tengo el quórum suficiente, que ya puedo sesionar, y entonces ya falta media hora, pero vamos a proceder a llevar a cabo la asamblea porque ya hay quórum. Bueno, en ese caso se está afectando el derecho de los integrantes a ir dentro del horario establecido en la convocatoria y por lo tanto se les ha privado su derecho de participar. Por eso el tribunal en esta resolución estableció que no era válida la asamblea que se inicie antes de la fecha u hora previstas en la convocatoria, aunque cuente con el quórum exigido. O sea, así haya asistido el 99.99% y ese número haya estado a favor de un acuerdo específico, bastó la inasistencia de alguien, así represente el 0,01% de miembros de la persona jurídica, y se ha incurrido en un defecto insubsanable. Otro aspecto que hay que tener en cuenta: el plazo de anticipación para efectuar la convocatoria. Estas resoluciones son las que sirven de fundamento para las denegatorias de inscripción. Si el estatuto establece un plazo para que se cursen las esquelas de convocatoria, debe entenderse que este plazo es mínimo y es imperativo, ¿no? El tribunal ha equiparado al estatuto con una norma de orden público. El incumplimiento en el plazo mínimo establecido para la antelación
con que deben publicitarse las convocatorias conlleva a la nulidad de la sesión. Pero también estamos en otro supuesto. Imaginémonos que nuestro estatuto diga: la convocatoria se llevará a cabo con 3 días de anticipación como mínimo y 8 días de anticipación como máximo. Si yo realizo mi convocatoria solo con 2 días de anticipación o realizo la convocatoria con 9 días de anticipación, entonces ya se afectó el derecho del usuario, porque la norma estatutaria en este caso establece, ¿no?, un plazo mínimo y un plazo máximo que sea razonable, ¿no? Este plazo o no es materia de discusión. Se tiene que cumplir con lo que dice el estatuto, en el entendido que si el estatuto establece un requisito especial es porque ha sido de interés de los integrantes de la persona jurídica y por lo tanto no puede obviarse. Entonces, si tu estatuto dice mínimo 3 y máximo 8, tienes que efectuar la convocatoria con ese plazo máximo como tope, además del mínimo que te establezca el estatuto. Ese defecto es de carácter insubsanable. Pero también, ¿qué ocurre? Hay estatutos que son más específicos aún y te indican, por ejemplo, entre la primera y la segunda convocatoria no deberá transcurrir más de 30 minutos, ¿no? O debe haber un lapso de 30 minutos, media hora o 2 horas o incluso 2 días, ¿no? Entonces, en ese caso tienen que respetarse las disposiciones del estatuto, así se considere que es excesivo, que es riguroso, etcétera, etcétera, pero por algo lo estableció el estatuto que aprobó la propia persona jurídica. En este caso, lo que se busca es proteger el derecho de los miembros de la persona jurídica. Otro aspecto que hay que comunicar adecuadamente, lo que se refiere al lugar de celebración. ¿Quién es el que comunica la ubicación de este lugar? Es el aviso de convocatoria, que tiene que indicar o el lugar exacto con nomenclatura de numeración, ¿no?, o las indicaciones que permitan ubicarlo, ¿no?, siempre de manera objetiva. Por eso a veces se comete el error de consignar: se reunieron en la losa deportiva frente a la casa de el señor López. Bueno, para empezar, no todos necesariamente conocen al señor López, ¿no? Y muchos pueden conocer al señor López, pero no pueden saber dónde vive, ¿no? Entonces tiene que indicarse adecuadamente, ¿no?, dónde se va a llevar a cabo la sesión. ¿Qué pasa? Y eso ha ocurrido en algunos casos en que por A o B se convocó en un lugar X, ¿no?, y al momento de llevar a cabo la sesión, de iniciarse, surge algún imprevisto, se corta la luz, ocurre un accidente, etcétera, etcétera, o el
lugar que se había especificado de pronto ya no puede ser ocupado, ¿no?, para llevar a cabo esta sesión. Entonces, en ese caso, la sesión no se celebra, no se lleva a cabo. Lo que va a ocurrir ahí es que se va a tener que efectuar una nueva convocatoria. La asamblea, así cuente con la asistencia del 99.99% de integrantes, no podrá acordar llevar a cabo la sesión en otro lugar. ¿Por qué se protege eso? Porque simplemente puede ser que después de instalarse llegue la persona al lugar indicado en la convocatoria y no puede emitir su voto porque no hay forma o no tiene conocimiento de dónde se está llevando a cabo esa sesión. Como verán, básicamente aquí lo que se busca es proteger el derecho del asociado, el derecho del integrante, la persona jurídica, a estar debidamente informado, ¿no?, y que a su vez utilice estas facultades, atribuciones que le da el estatuto para, en algunos casos, decidir si participa o no, informarse, requerir documentación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se busca con estas reglas es que la convocatoria cumpla con los requisitos tal que no se afecte el derecho de los miembros de la persona jurídica. Este es un dispositivo que básicamente tuvo su origen en el área de cooperativas, ¿no?, en base a las disposiciones de la Ley General de Sociedades. La Ley General de Sociedades establece que las sesiones de los órganos de la sociedad se debían llevar a cabo en la sede establecida en el estatuto. Entonces, aplicando extensivamente esto a las cooperativas, se les exigía que las sesiones debían llevarse a cabo, ¿no?, dentro del ámbito territorial de la persona jurídica, en este caso de carácter provincial. Pero si por A o B decidían reunirse en Guarochirí o en el Callao, entonces necesariamente iban a requerir de una disposición estatutaria que les indique que la asamblea o la sesión, etcétera, etcétera, podía llevarse a cabo en cualquier lugar del territorio nacional. Entonces, para llevarla a cabo en un lugar diferente al que corresponde a su domicilio estatutario, entonces o se hace con asamblea universal, ¿no?, o se tiene que verificar en el estatuto si es que se está facultado para ello. Entonces, el ámbito territorial al que se refería en estas normas, ¿no?, siempre era de carácter provincial, ¿no? Ahora, en virtud del reglamento aprobado en 2013, ha quedado cierto margen de discrecionalidad para algunos registradores que pueden incluso tachar sustantivamente un título porque el estatuto no decía nada, simplemente que su domicilio era en un distrito específico. Imaginémonos que nuestro estatuto dice el domicilio de la persona jurídica es en el distrito de Santiago Surco, ciudad de Lima, ¿no?, capital del Perú. Ya. El domicilio es Surco, y si lo realizo en San Borja no tiene validez porque es otro distrito, ¿no? Puede
que se den esas circunstancias, debido a la poca precisión que se ha hecho al respecto en el reglamento. Pero básicamente, si el domicilio de persona jurídica es la ciudad de Lima y realizan la sesión en Cañete, por ejemplo, o en el Callao, entonces tiene que estar aprobado en el estatuto que se pueda realizar en esos lugares. Una de las preguntas también que son frecuentes en las charlas que se dictan, ¿no? El lugar de celebración no tiene numeración. ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos lo que tiene que hacer es brindarse elementos objetivos que permitan determinar dónde se va a llevar a cabo esta sesión, para que los asociados puedan ubicarlo. Y para eso también sirve la anticipación, para que en base a eso el asociado señale o decida si va a asistir o no. El otro elemento importante, el medio que se utiliza. Si el estatuto dice que se haga mediante publicaciones en los diarios y el convocante decide que sea por esquelas, no será válida esa convocatoria, porque se tiene que cumplir con lo que indica el estatuto de la persona jurídica. Entonces, si se ha utilizado un medio diferente al que contempla el estatuto, ¿no?, se produce la invalidez de los acuerdos que se adopten. Y respecto de la agenda a tratar, como pueden ver respecto a esta resolución, es en base a esto, al tema de agenda, que el asociado va a decidir si asiste o no, ¿no? Puede también, en cumplimiento de ello, ¿no?, tener tiempo suficiente, ¿no?, que le permita obtener información respecto de qué temas se van a discutir, ¿no? Por ejemplo, se va a discutir una cuestión de balance. Entonces, yo puedo pedir, ¿no?, la documentación económica que requiera, ¿no? Si se me indica que se va a elegir al comité electoral, ¿no?, y de pronto, como el que presidió la sesión vio que había bastante quórum del que normalmente suele haber, y entonces se le ocurre, ¿saben qué? Estamos presentes una gran mayoría, así nomás no nos reunimos, ¿qué les parece si elegimos al consejo directivo? Bueno, en ese caso ya se afectó el derecho del que no asistió, porque él no pudo tomar conocimiento de manera oportuna que se iba a llevar a cabo una asamblea eleccionaria, que se iban a elegir a directivos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se estableció eso en el tema de agenda. Y eso se plasmó también en el reglamento de inscripción del registro de personas jurídicas, estableciendo que no procede inscribir acuerdos sobre asuntos distintos a los señalados en la agenda o que no se deriven directamente de esta. Por ejemplo, si se ha convocado para elección del consejo directivo, entonces, salvo disposición estatutaria especial, podrá también adoptarse el acuerdo de elegir al comité electoral que conduzca este proceso eleccionario, ¿no? ¿Por qué? Porque se deriva, ¿no? Para cumplir una correcta elección, mi estatuto dice que tengo que elegir al comité electoral. Bueno, entonces, obviamente, es válido que se elija al comité electoral. Pero si mi estatuto dice, mi convocatoria dice nombramiento de consejo directivo y no dice nada más,
no puede debatirse, por ejemplo, un tema de otorgamiento de poder. Entonces, lo que establece el reglamento como requisito es que debe estar relacionado el acuerdo con el tema de agenda o tiene que derivarse de esta. Por ejemplo, en el caso de una compra-venta, como ustedes saben, el acuerdo de compra-venta no es inscribible. Pero lo que sí, el Consejo Directivo o la Asamblea General, como obviamente todo el grupo que lo conforma no puede ir a formalizar esa transferencia, ¿no? Entonces lo que se hace es, en este caso, aprobar la compraventa y a la vez otorgar poder a un representante X, siempre cumpliendo con las disposiciones del estatuto, para que en representación del Consejo Directivo o de la Asamblea General, ¿no?, proceda a firmar los documentos requeridos para la formalización de esa compraventa. O sea, es una agenda que admite otros temas por derivación. Aquí en esta resolución se dio el caso de un directivo fue cesado en una asamblea, pero en ella se indicó como único tema de agenda informes. Entonces, obviamente el tema de agenda de informes no tiene nada que ver con ni otorgamiento de poder, ni disolución, ni remoción de un directivo, ¿no? Entonces se habría comunicado incorrectamente el tema de agenda a los miembros de la persona jurídica. Como obviamente la convocatoria no se puede retrotraer en el pasado para hacerla de nuevo, ya estamos ante un defecto insubsanable. Este caso, también que es uno de bastante frecuente, es respecto de la inclusión de un tema de agenda que no estaba contemplado. Entonces, eso no se puede hacer, ¿no?, independientemente si es judicial o no. No se puede hacer porque, como ya les mencionábamos, si se apersonó, ¿no?, porque tenía cierto objeto la sesión, ¿no?, y después terminan derivándose en otro, se afecta pues el derecho de los asociados a estar debidamente informados, ¿no?, y es más, poder decidir si participar o no. Y ahora viene la segunda etapa, que ya es la celebración propiamente dicha de la asamblea. La elección del Consejo Directivo de una persona jurídica, además de una correcta convocatoria, como ya se vio en los puntos anteriores, requiere que el acuerdo se adopte cumpliendo las reglas mínimas de quórum y mayorías. Y esas reglas tienen que estar establecidas en el estatuto o en las leyes pertinentes. ¿Cuál es el órgano que elige de manera general, o en casi todas las personas jurídicas, a los miembros de sus órganos directivos? La Asamblea General, ¿no? Pero si nosotros hemos llevado a cabo elección, un día se hizo tal fecha, otro día se hizo tal lugar, etcétera, etcétera, bueno, toda esa sumatoria ya constituye, ¿no?, la celebración de una Asamblea General, ¿no? Entonces, no solamente la reunión de los asociados es una Asamblea General. Cualquier forma en la cual de manera válida puedan manifestar su voluntad, su voto en un determinado sentido, ya es una Asamblea General.
¿Y hay excepciones? Sí, hay excepciones. Los CAFAES no cuentan con asamblea general. ¿Quién elige a sus integrantes? Los elige o los designa o los reconoce el titular de la entidad. ¿Quién los remueve? También el titular de la entidad los remueve. ¿Y ellos qué pueden hacer? Así pueden aprobar su reglamento interno. Las personas jurídicas de derecho público, generalmente sus nombramientos son por algunas resoluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por actos administrativos, ¿no? En ese caso no es una asamblea general la que decide. En una fundación, ¿no? Tampoco hay asamblea general. Entonces, esta junta de administración es la que decide muchas cosas y en otros casos requiere que sea aprobado por el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. Y en las asociaciones religiosas, bueno, en las asociaciones religiosas no existe principio igualitario. Generalmente el trato entre instancias de la iglesia es vertical, ¿no? Una orden religiosa puede tener cientos de integrantes, ¿no? Pero solamente un grupo pequeño, ¿no? 3, 4 son designados como miembros del Consejo Directivo, a veces por resolución de una congregación superior cuyo domicilio está en el extranjero. O sea que sí existen excepciones a la regla de la competencia de la Asamblea General. Obviamente que para iniciar una asamblea se requiere que se cuente con un quórum mínimo, ¿no? Y eso dependerá de que cómo esté regulado en el estatuto y si nos encontramos en primera o segunda convocatoria. Y de ser el caso, de acuerdo a lo que establezca el estatuto, podemos encontrarnos incluso ante una tercera convocatoria, cuarta convocatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que importa es que se haga en la fecha, lugar y hora establecidos en la convocatoria, ¿no? Y lo otro es que cumpla con el quórum requerido, según se trate de primera o segunda convocatoria. Si no cumple con el quórum mínimo establecido en el estatuto, la sesión no tiene validez, ¿no? Pero generalmente la mayoría de títulos que ingresan al registro son en asambleas celebradas en segunda convocatoria, porque en el caso de asociaciones los acuerdos se adoptan con los asociados que asistan, ¿no? En primera convocatoria más de la mitad, segunda convocatoria con los que asistan. Eso depende y es importante, ¿no? Determinar el quórum y la hora de inicio de esta sesión, ¿no? Que guarde concordancia con lo que establece su estatuto. Ya en este tipo de situaciones se presentaron ante el tribunal, ¿no? Y este estableció que las sesiones de los órganos de personas jurídicas precisan para su instalación del quórum mínimo previsto en su estatuto. Porque, ojo, normalmente lo que se hace es plasmar el mismo esquema establecido en el Código Civil, ¿no? Pero hay estatutos que no necesariamente se someten a estas disposiciones. ¿Por qué? Porque optan, ¿no?, por un quórum superior al que establece la norma específica. Si una norma establece una regla de quórum, los estatutos pueden contener normas que establezcan, ¿no?, requisitos mayores, ¿no? La elección del Consejo Directivo se hará necesariamente con la presencia de 1/3 de integrantes, ¿no?
o en caso de primera convocatoria 2/3 y en caso de una convocatoria 1/3, ¿no? Está dentro de su margen de libertad de autorregulación, ¿no? Lo que no se puede es establecer, ¿no?, quórums mínimos, ¿no?, o inferiores al que establece el Código Civil. Esta resolución que establece: no es válida la asamblea que se inicie antes de la fecha u hora previstas en la convocatoria. Esto ya lo hemos indicado también. Se convocó para las 4, 3:30 ya están la mayoría, vamos a aprovechar para celebrar. No, cumple con el plazo, ¿no?, que tú mismo has establecido o que tu estatuto ha establecido. Pero tampoco hay que ser tan estrictos, ¿no? El registrador tiene la suficiente potestad para admitir cierta tolerancia. Hay algunos que ni siquiera admiten que una asamblea se inicie, por ejemplo, 5:01, cuando la convocatoria dice a las 5. Bueno, hay que tener acá, como dice la resolución, ¿no?, parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 1 hora, por ejemplo, de diferencia no me parece razonable. Media hora sí es un tiempo, en criterio de este servidor, es un tiempo adecuado, ¿no? Es lo que generalmente uno espera para llevar a cabo una sesión, una media hora. Obviamente que al instalarse van a determinar, dependiendo del quórum, ¿no?, si se van a instalar en primera o segunda convocatoria. ¿Qué indica esta resolución? Dice: la voluntad emanada de los asociados que se encuentran reunidos en un mismo lugar o tiempo, o la manifestación a través de una distinta forma en la medida que determinen los destinos de la persona jurídica, constituyen una asamblea general. Si la asamblea se instaló a la hora señalada en la convocatoria y esta última no indicó hora de la segunda convocatoria, se concluye que se realizó en primera convocatoria. Es decir, si mi estatuto dice, si mi convocatoria dice a las 7 y no establezco otra hora, entonces se presume que nos encontramos ante la primera convocatoria, ¿no? Y entonces el quórum va a tener que ser el de primera convocatoria. A veces las sesiones en segunda convocatoria no se realizan, ¿no?, el mismo día que se citó para la primera convocatoria. Hay estatutos que establecen plazos de días o de semanas entre la fecha de la primera y la fecha de la segunda asamblea, la segunda convocatoria, ¿no? Y en ese caso lo que corresponde es acreditar que se ha llevado a cabo una correcta primera convocatoria. No es necesario acreditar, ¿no?, o presentar acta alguna para acreditar que no ha habido sesión por no contar con quórum. Igualito si se hiciera de esa manera, entonces ya contar con 2 actas de una asamblea y exigir que se presente un acta de una sesión en la que no se acordó nada porque no se contaba con quórum, carece de sentido. Entonces lo que sí se tiene que acreditar es el correcto llamado a los integrantes en primera convocatoria, ¿no? No acreditar que se haya llevado a cabo una sesión que nunca se llevó a cabo. Esta resolución trajo muchos inconvenientes, sobre todo en lo que se refiere a asambleas universales. En asambleas de este tipo,
¿Qué ocurría? Que a veces se indicaba que era una asamblea universal, ¿no? Pero en ese caso no se requería acreditar convocatoria, entonces quedaba de lado la intervención del presidente del Consejo Directivo inscrito, ¿no? Y el reglamento que te dice que la convocatoria, que las constancias de quórum deben ser emitidas por la persona que presidió la sesión, ¿no? Y no necesariamente esto iba a coincidir con lo que establece el antecedente registral, ¿no? A veces en el antecedente figura X, pero en el acta figura que la asamblea fue presidida por Y. Entonces, si el estatuto establece que la convocatoria o que el estatuto no, si el reglamento te dice que la constancia de quórum la puede formular quien presidió la sesión, entonces esta persona que no tiene ninguna antecedente en la partida puede dar fe de que han concurrido todos los asociados. Y entonces, ¿esto en qué derivó? En muchos casos de supuesta, porque en muchos casos ni siquiera se ha probado, falsedad documentaria o falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque nunca se habían llevado a cabo las sesiones, sino que fue una persona X quien fragó una supuesta sesión, ¿no?, indicando que era universal, y en base a eso ya no acreditó convocatoria y con su simple dicho, ¿no?, se acreditó entre comillas la universalidad y accedió al registro. Entonces, en este caso, para evitar este tipo de situaciones que se estaban haciendo reiterativas, el tribunal no tuvo mejor idea, ¿no?, que indicar, pero si se está removiendo directivos, ¿no?, entonces estos directivos tendrían que haber asistido a la sesión, porque necesariamente son asociados hábiles. Esto fue un razonamiento absurdo, ¿no? El hecho que un estatuto establezca que para ser directivo se requiere ser asociado hábil no significa que todo el tiempo estos directivos van a ser asociados hábiles. Lo que importaba y la finalidad de el reglamento cuando se estableció lo que era la Asamblea Universal era que, indistintamente si estaban o no los integrantes de la persona jurídica, se lleve a cabo una sesión con el total de asociados habilitados, ¿no?, y que la persona que presida la sesión dé fe de estos acuerdos, ¿no?, de estos acuerdos y del carácter universal de la sesión. ¿Y eso para qué? Para facilitar su acceso al registro, ¿no? Y entonces se abrió una puerta que lamentablemente fue mal utilizada, ¿no?, y el tribunal no tuvo mejor idea que establecer que, todos los miembros del Consejo Directivo necesariamente son asociados y por lo tanto, como no han asistido, no se trata de una sesión universal. O sea, la lógica del tribunal era que como tú eras directivo, no podías por ningún motivo incurrir en causal de inhabilidad, lo que es absurdo, siendo que además la condición de hábil o inhábil no es un acto calificable y mucho menos se puede determinar, ¿no?, en sede registral. Y luego el tribunal fue estableciendo otros criterios para calificar el carácter de universal de una sesión, ¿no? Y este tipo de criterios fue dejado sin efecto por una resolución del año pasado, en el cual, ¿qué ocurrió? Se tachó un título porque
no habían asistido los miembros del Consejo Directivo, no había asistido el presidente, por lo tanto no había habido convocatoria y se tachó el título al amparo de los razonamientos, en realidad razonamientos totalmente sin fundamento legal ni fáctico, ¿no? Y ahora el tribunal que ha establecido que ahora ya no es relevante si asistieron o no los miembros del Consejo Directivo a la sesión, ¿no? Porque ¿qué ocurría? Que fácilmente el tribunal quiere que los miembros del Consejo Directivo hayan asistido a la sesión, entonces lo pongo en el listado de asistentes y yo, como persona que presidió la sesión, doy fe de eso, ¿no? Entonces el tribunal agarró y cambió otra vez de criterio y señaló, en este caso, adelantándonos a la que vienen otras sesiones, que la constancia de quórum debe ser formulada por quien figure como presidente del Consejo Directivo inscrito, ¿no? Siendo irrelevante si asistieron o no los miembros del Consejo Directivo. O sea, ya quedó de lado lo que era si estaban en situación de hábiles o no. Pero esa resolución del tribunal contraviene lo que dice el reglamento. El reglamento en ninguna parte dice que la constancia de quórum debe ser formulada por el último presidente inscrito. Pero el tribunal, para curarse en salud, ha establecido este tipo de requisito. Ya hemos indicado lo referido a sesiones de asistencia simultánea, ¿no? En este caso solamente se indica hora de inicio. Entonces todos los asociados se apersonan. ¿En qué momento? A la hora de inicio establecida en la asamblea. El quórum, ¿cuándo se computa? Cuando se inicia la sesión, ¿no? Eso en aplicación del artículo 58 del reglamento, ¿no? Y las sesiones de asistencia no simultánea, ahí cambia la figura, ¿no? Para que sea de asistencia no simultánea, en la convocatoria se tiene que decir hora de inicio 9 de la mañana, hora de conclusión 4 de la tarde, ¿no? ¿Para qué? Porque en esos casos el asociado va, vota y se retira, va, vota y se retira dentro de ese margen de horas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se computa el quórum? Al final de la sesión. Ya se cerró la hora de sesión, ya, en este caso, ya son 100 asociados hábiles. ¿Cuántos han asistido? Han asistido 49. No hay quórum, hay que volver a convocar, ¿no? Y esta nueva convocatoria ya será con las reglas de la segunda convocatoria. El quórum se determina entonces al final de la sesión, ¿no? Esto es lo que nos referimos cuando hablamos de sesión de asistencia no simultánea, ¿no? El derecho del asociado, por estar contemplado en el estatuto, de acercarse al lugar de votación, emitir su voto y retirarse. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si yo digo la votación se inicia a las 9 y termina a las 4, entonces así falte un miembro, ¿no? Un integrante que no ha votado, no puede optarse por dar por concluido el sufragio y proceder al escrutinio. No, tiene que respetarse ese horario de votación establecido. Una vez que venza ese plazo, en este caso las 4 de la tarde, ¿no? Recién ahí se realiza el conteo de votos, ¿no? Y recién ahí se va a poder determinar si hubo quórum o no. Oiga, pero faltó uno, sí.
pero al cerrar la votación antes de la hora establecida, se ha afectado el derecho de voto de ese uno que no asistió. Ojo, que hay que tener en cuenta si eso lo establece el estatuto, porque en ese caso necesariamente en el estatuto, si lo indica así, entonces en la convocatoria deberá indicarse, ¿no? Primera convocatoria de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Pero si el estatuto no lo contempla, ya queda sujeto a lo que se plasme en la convocatoria. Pero eso sí, va a tener que tenerse hay que tener mucho cuidado cómo se redacta la convocatoria. La resolución 137 del año 2016, que estableció: la Asamblea General que elige al Consejo Directivo no está exenta del cumplimiento del requisito de quórum. ¿Y esto por qué? Porque generalmente cuando ocurre este tipo de sesiones, a veces no va, en primera convocatoria no se llega a cumplir con el quórum, y en segunda convocatoria a veces no se llega ni a la mitad, ¿no? ¿Qué establece esta resolución? En la asamblea eleccionaria llevada a cabo con la asistencia no simultánea de sus miembros, en cuya convocatoria se señale hora de inicio y hora de conclusión del proceso eleccionario, la comprobación del quórum se efectuará al final de dicha sesión sobre la base del número total de concurrentes desde el comienzo hasta el fin. El quórum aplicable es el previsto legal o estatutariamente según se trate de primera o segunda convocatoria. Pero en este caso, cuando decimos de 9 a 4, solamente podría tratarse de primera convocatoria. Pero hay casos en que el estatuto establece la votación será de 9 a 4 y de qué manera intentan salvar esta disposición estatutaria, ¿no? Para llevar a cabo válidamente con el quórum requerido. Primera convocatoria, por ejemplo, 8 de la mañana. Segunda convocatoria, 9 de la mañana. El acto de votación se llevará a cabo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, eso es incumplimiento de una disposición estatutaria, porque si el estatuto faculta que yo asista de 9 a 4, eso solamente puede ser considerado dentro del plazo de la primera convocatoria. Solamente si mi estatuto no lo establece, yo podría hacer de esa manera: primera convocatoria 8, segunda convocatoria 9, votación de 10 a 4. ¿Y cómo se hace en ese caso? Bueno, a las 8 de la mañana se hace el cómputo del quórum, ¿no? No existe el número de asociados hábiles, entonces no se lleva a cabo, se espera a las 9 para iniciar la sesión, ¿no? Y en esa sesión ya hay un número, ¿no? Damos por abierta la asamblea, ¿no? Se espera a las 10, se comienza a hacer el acto de votación, y si otros asociados se acercan y emiten su voto, bien, pero en ese caso ya no se requerirá cumplir con más de la mitad, ¿no? Sino con el número de asociados que asistan. Pero reiteramos, si en el estatuto se establece que la votación se hará de tal hora a tal hora, entonces al convocarse para la primera citación tiene que hacerse de 9 a 4. Y si a las 4 no se completó el quórum, lamentablemente se tiene que hacer una nueva convocatoria para
segunda citación. Y finalmente, un tipo de sesión que no es muy usada, pero que también existe, ¿no? Las sesiones virtuales. Para que una sesión realizada virtualmente tenga validez, necesariamente, por lo que establece el artículo 14 del reglamento, debe estar prevista en el estatuto, ¿no? En ese caso, ¿no?, si lo ha previsto, al momento de elaborar el acta, se debe cumplir con todos los requisitos de un acta normal, ¿no? La indicación del órgano, la fecha, la hora de inicio, la hora de conclusión. Obviamente lo que no se va a indicar es el lugar, porque no hay lugar de celebración, ¿no? Tiene que indicarse el número de participantes y quienes van a suscribir, ¿no?, las personas que actuaron como presidente y secretario, ¿no? Y ojo, que tiene que indicarse los votos que se emitieron, ¿no?, y los medios que se han usado para llevar a cabo esta sesión, ¿no? Por lo tanto, aprovechando que existen muchos medios tecnológicos ahora para llevar a cabo una sesión, ¿no?, porque no solo está ahora lo que es internet, las conferencias telefónicas, ¿no? Ya anteriormente podían hacer asambleas por teléfono. Bueno, para que tenga validez, ¿no?, debe estar contemplado en el estatuto. Obviamente no va a ser requisito que todos hayan asistido, ¿no?, a la sesión respectiva, ¿no?, sino que tiene que haberse contemplado un medio en el cual los asociados que vayan a integrar o que vayan a participar en esta sesión puedan manifestar su voluntad, ¿no? Ya por ende se puede llevar a cabo la sesión, pero se va a necesariamente plasmar en un documento y va a ser firmado por las personas que actuaron como presidente y secretario. Bueno, es todo por la sesión de hoy, y ya en la próxima vamos a continuar ya con otros detalles referidos a la validez de la asamblea y la elaboración del documento necesario para la inscripción. Muchas gracias.